El soplo en el corazón es un silbido que el doctor, el cardiólogo, podría detectar con uno de estos. ¿Cuándo un soplo podría ser inofensivo o por el contrario, podría ser la alerta de algo bien grave en nuestro corazón? Está con nosotros el doctor Juan Pablo Solís. Doctor Solís, muy buenos días y por favor explíquenos, ¿qué es un soplo? Sí, muchísimas gracias, Rafa. Yo creo que es un tema importantísimo, ¿verdad?, en el quehacer de nosotros, de la cardiología, porque hay que recordar que el corazón, cuando nosotros lo escuchamos, Rafa, el corazón tiene un par de sonidos, ¿verdad? El corazón, cuando uno lo ausculta o lo revisa, tiene dos sonidos, que significa, o que corresponde al cierre de las válvulas del corazón, ¿verdad? Entonces el corazón suena como tac, 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 es un sonido normal. Y como decía muy bien al principio, el soplo es que se mete un tercer ruido, se mete un pequeño silbido dentro del corazón. Entonces podríamos definir el soplo como un ruido que no es habitual o incluso es anormal dentro del corazón y que siempre hay que estudiarlo, digamos. Yo creo que el primer consejo que le damos a nuestros pacientes y en general cuando hablamos de soplos es que los soplos siempre hay que estudiarlos, siempre hay que profundizar un poquitito bueno, cuál es el origen, ¿verdad? Ahora, ¿cómo saber si un soplo es dañino, verdad? Cuando se despiertan esas alertas de que me podría afectar a algo mucho más grave. Sí, correcto. Realmente hay síntomas que lo acompañan, Rafa. Por ejemplo, yo puedo tener un soplo y no darme cuenta, por eso ahí es la importancia y el llamado de que tenemos que ir a revisarnos, ¿verdad?, con alguna frecuencia. Y si tenemos más factores de riesgo, o sea, si la persona ya es mayor, fue fumador, digamos, tomó, tiene colesterol alto, con mucho más razón tiene que cuidarse. Ahora, a veces el soplo, ¿verdad?, lo que me decía Rafa, cuando el soplo es severo generalmente da algunos síntomas. Nos falta el aire, la persona se puede poner de color azuladas los labios, muchas veces tiene descomposiciones, en algunos soplos se asocian a taquicardias o que cuando la persona camina le falta el aire o le duele el pecho. Y bueno, incluso algunos soplos muy severos tienen algunas complicaciones, ¿verdad? Ahora, doctor, con este corazón que tenemos acá, ¿cómo se ve un soplo? ¿Cómo lo identifica usted? Normalmente, como decías al principio, la estrategia siempre es esto, una buena revisión y utilizar el estetoscopio. Eso es lo primero. Una vez que encontramos el soplo con el estetoscopio, debemos ir a buscar a dónde se produce el soplo. A veces con un poquitito de experiencia y todo, uno puede, digamos, saber si el soplo, por ejemplo, hay algunos soplos que se originan en estas válvulas de acá, estas válvulas superiores. Por ejemplo, en esta, que es la válvula aórtica, se originan algunos de los soplos más importantes. Otras veces el soplo viene desde aquí abajo. Esta se llama la válvula mitral, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí, porque son tal vez de los soplos más importantes. Está uno que se llama un soplo en la válvula mitral, este otro se llama la válvula aórtica o aorta. También hay algunos soplos que se deben, por ejemplo, Rafa, a que nacimos con algún huequito o algún defecto en esta zona. Entonces hace que cada vez que el corazón lata, pasa un chorro de sangre de aquí para acá. Entonces produce un soplo de ciertas características, de cierta intensidad. Ahora, lo importante es número uno, revisarse, ¿verdad? Número dos, encontrarlo. Número tres, digamos, clasificarlo, o sea, decir, bueno, el soplo viene de la parte superior del corazón, viene de la parte inferior, viene de algún defectito en el que nacimos, ¿verdad? O hay sospecha que nacimos con algún huequito, algún defecto en el corazón. Y también le podemos, digamos, poner una clasificación, ¿verdad? Le podemos poner un grado. Es un soplo que es leve, es un soplo que es moderado, ¿verdad? Y después de revisarlo, entonces, Rafa, lo que generalmente hacemos es un ultrasonido de corazón. El ultrasonido le llamamos, bueno, ultrasonido de corazón, ¿verdad? Vamos a poner así, lo ponemos como ultrasonido. O también nosotros le llamamos ecocardiograma, perdón, bueno, no sé si quedó bien, el eco. El ecocardiograma es una herramienta súper útil en la que, entonces, con un instrumentito vamos viendo todo eso, ¿verdad? Entonces el ecocardiograma sí podemos ver en tiempo real cómo está el corazón, ¿verdad? Cómo se contrae, cómo está la fuerza, podemos saber si ese soplo está justamente en esta válvula. A veces escuchamos un soplo, pero a la hora de hacer el ecocardiograma nos damos cuenta que habían dos, por ejemplo, que de repente eran dos válvulas que estaban dañadas, ¿verdad? O sospechábamos que era un soplo, digamos, moderadito, y cuando le hicimos el estudio resulta que era un soplo que era severo, ¿no? Ahora, doctor, cuando uno tiene un soplo, ¿uno se da cuenta o es imposible darse cuenta? Generalmente en estadios iniciales, Rafa, en estadios iniciales uno no percibe nada, ¿verdad? Por eso es importante. Digamos, cuando sobre todo son soplos que están comenzando, soplos pequeños, a veces uno se siente bien, uno no siente nada anormal, hace una vida normal. Pero generalmente con el tiempo, conforme va avanzando algunos tipos de soplos, ya la persona empieza a tener síntomas. Ya de repente se queja de que no rinde igual que antes, de que se fatiga al subir escaleras, que por ejemplo tiene dolores en el pecho si hace un esfuerzo grande. Algunos soplos se asocian a descomposiciones, entonces cuando la persona hace un esfuerzo o hacemos ciertas cosas, la persona pierde la conciencia y se desmaya, por ejemplo. Ahora, doctor, usted dijo que un niño podía nacer con un soplo, ¿verdad? Sí.
¿El soplo se puede hacer también en una persona adulta? Sí, sí, el soplo puede aparecer en cualquier momento de la vida. En Costa Rica, por ejemplo, se sabe que 800 niños al año nacen con cardiopatías congénitas. Cardiopatías congénitas significa que nacimos con un defectito en el corazón, justamente un defecto en una válvula o el corazón se formó embriológicamente sin una cavidad. Por ejemplo, en lugar de tener estas 4 cavidades, Rafa, que tenemos los 2 ventrículas y las 2 aurículas, hay corazones que desde niño, por ejemplo, nacieron sin esta cavidad. De repente nacemos nada más con 3 cavidades. A veces también están las comunicaciones que se llaman, que es cuando nacimos con un huequito entre estas 2 cavidades o entre las 2 cavidades de atrás. O hay otro tipo de, bueno, para ponerlo más complejo, hay otro tipo de problemas en los que, por ejemplo, estas dos, la arteria y la vena, están invertidas. Entonces, la arteria nace de un lado y la vena nace del otro. Entonces, hay una serie de digamos, de pacientes. Circunstancias. Correcto, que desde nacimiento lo tienen, ¿verdad? A veces también está el otro concepto que es el soplo inocente, que son niños que tienen un corazón sanito, pero conforme el corazón va creciendo, igual que el niño, aparecen algunos pequeños soplos que van a desaparecer una vez que el niño generalmente entra en la adolescencia, por ejemplo. Ahora, doctor, una persona que padezca de presión arterial, ¿podría producirle un soplo o si ya tiene uno, afectarle aún más? Ambas, Rafa. Por ejemplo, si yo vengo con algún defectito en una válvula, por ejemplo, porque traía de nacimiento o porque fumé, y empiezo a ser hipertenso y sobre todo si mi hipertensión está mal controlada, ese soplo puede exacerbarse, puede hacerse mayor. O al revés, puede ser que yo venga perfectamente bien y en algún momento dado de mi vida, precisamente por una presión, de hecho la presión alta o otro tipo de cardiopatías es lo que más me lleva a producir soplos. Y a veces sí, es muy llamativo porque la persona dice, mira, yo toda la vida me he visto, me ha revisado el cardiólogo o mi médico y nunca me ha dicho que tengo soplo. ¿Por qué ahorita me lo encuentra? Bueno, porque probablemente esa presión alta o el colesterol o el haber fumado en otro momento de su vida le ha generado algún daño en alguna estructura del corazón, en alguna valvulita, y entonces me empieza a generar un soplo, me empieza a generar un ruido que no debería estar ahí dentro del corazón. Doctor, los ronquidos, gente que toda la noche pasa roncando, ¿eso podría ser una alerta de que hay un soplo en el corazón? Sí, muchas veces sí, muchas veces, para ambos lados. Por ejemplo, muchas veces el roncar mal, los ronquidos o dormir mal, puede ser un indicador de que algo no anda bien en su corazón. O al revés, la gente que duerme muy mal o que ronca muchísimo, también con el tiempo puede desarrollar problemas cardíacos, puede desarrollarnos arritmias, puede desarrollarnos palpitaciones, puede hacernos que si yo tenía algún defectito en el corazón, digamos, se exacerbe o se vuelva más intenso, digamos, el tema del soplo. Ahora, doctor, cuando uno tiene mucho dolor muscular, cuello, espalda, hombros, tal vez, ¿verdad? ¿Eso podría ser un signo de que algo anda mal con el corazón? Bueno, algunos problemitas en el corazón no se sienten en el pecho, ¿verdad? Para hacerlo más complejo, ¿verdad, Rafa? A veces, porque a veces uno asume, bueno, si no es en el pecho o en el lado izquierdo de mi corazón, estoy bien. Y no, en realidad hay algunos problemas cardíacos en los que la persona más bien nunca le duele el pecho, sino que de repente empieza a sufrir de malestares hacia la espalda, hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello o hacia la boca del estómago, que si bien es cierto, entonces se respeta toda la zona del tórax, pero la persona tiene otras manifestaciones, digamos, fuera del tórax. Entonces sí, muchas veces las manifestaciones de algunos soplos o algunos problemas cardíacos, por ejemplo, son hacia el cuello. La persona siente un dolor en el cuello, siente palpitaciones hacia la cabeza, le duele la boca del estómago. Entonces, por eso es tan importante revisarse, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿cuáles son las señales de un soplo, verdad? Sí. Las alertas con las que uno debería de identificar que tenemos en pantalla para ver si podemos repasarlas. Perfecto. Bueno, sí, ahí vienen algunas, ¿verdad? Importantes. Por ejemplo, ese primer punto, cuando la piel se pone azulada, digamos, y sobre todo a nivel de los dedos o de los labios, eso se llama cianosis y es un dato que generalmente nos habla que hay un problema grave en el corazón. Por ejemplo, muchos niños que nacen con problemas severos en el corazón, el papá empieza a notar eso desde los primeros días del bebé, que cuando toma lechita o cuando llora se pone azulado. Por ejemplo, es un dato que siempre nos debe traducir que hay algo severo en el corazón, ¿verdad? Aumento, digamos, hinchazón, retención de líquidos, sobre todo en las piernas, o aumento de peso, que a veces la persona nos diga, mira, yo pesaba 80 kilos siempre y he notado que en el último mes o que voy aumentando 2 o 3 kilos por mes. Ya no me queda la ropa. Correcto. Y sin ningún desorden alimenticio, que la gente dice, mira, yo sigo comiendo lo mismo, o es más, me estoy cuidando más, pero ¿por qué empiezo a hincharme? Bueno, la retención de líquidos, sobre todo cuando es bilateral en ambas piernas,
es un dato que también nos debe hacer pensar que hay un problema cardíaco y muchas veces detrás de eso hay un soplo, ¿verdad? Lo otro, la falta de aire o tos, ¿verdad? Que nunca habíamos padecido de tos y ahora cada vez que, digamos, hacemos un esfuerzo sobre todo o subimos escaleras, nos falta el aire o tenemos tos. Luego, abultamiento o agrandamiento de las venas del cuello, que muchas veces nos habla de que hay eso se llama una ingurgitación, o sea que hay mucha sangre en algunas venas y que el corazón no tiene capacidad de movilizarlas. La sudoración o mucha fatiga, digamos que de repente cualquier cosa que hagamos la persona queda bañado en sudor y es un dato que muchas veces nos orienta a algo cardíaco. O alguien que pasa sumamente cansado también. También, a veces la fatiga es otro dato también importante. Muchas veces la fatiga, si bien es cierto, puede ser por muchas causas. Yo puedo tener fatiga porque estoy durmiendo mal, porque estoy trabajando mucho, no me alimento adecuadamente, porque tengo anemia, ¿verdad? Porque tengo problemas digestivos, hay muchas causas. Pero lo cierto es que en muchos casos la fatiga puede ser el primer síntoma que ya cuando revisamos al paciente y todo nos damos cuenta que hay un soplo, que hay una cardiopatía y que ese paciente pues ocupa rápido un abordaje, ocupa tratamiento. Ahora, doctor, ¿existe algo que yo pueda hacer para prevenir o evitar tener un soplo en el corazón? Bueno, probablemente los buenos hábitos, Rafa, sobre todo los soplos que van a aparecer. Como dijimos, una de las causas más frecuentes que aparezcan soplo en la vida es el hecho de tener una hipertensión o una enfermedad crónica mal controlada. O sea, si yo empiezo a ser hipertenso, diabético, tengo colesterol alto y no lo controlo, en algún momento de la vida puedo desarrollar un soplo. Entonces, los buenos hábitos y todo es lo más importante. Y lo otro, también, digamos, uno de los mensajes importantes para llevarse a casa es la importancia de chequearse, de revisarnos. Porque hay muchas de estas cosas o muchos soplos que si la persona se lo detecta a tiempo o si yo lo agarro en un estadio temprano, probablemente vamos a tener muchas opciones que ofrecerle al paciente, lo vamos a manejar y no va a terminar con alguna complicación o con incluso alguna cirugía. Bueno, ¿cuáles son entonces esos exámenes que debo de hacerme para saber que todo está en orden? Siempre lo importante es la revisión general con su médico de cabecera o obviamente si él encuentra alguna cosa normal, le encuentra la presión alta o le encuentra justamente que tenga un soplo, inmediatamente ir a donde su cardiólogo. Eso es de las cosas más importantes. Lo otro es el examen físico, siempre es importantísimo, ¿verdad? Que el médico que nos valore, nos haga un examen físico completo, exhaustivo y que precisamente busque cualquier indicio de algún problema cardíaco o de un soplo. Y lo otro que siempre le decimos a la gente es que es importantísimo también, al menos una vez al año, hacernos exámenes generales de sangre, ¿verdad? Que incluyan un hemograma, ver cómo está el nivel de azúcar, ver cómo están los niveles de colesterol, cómo está mi riñón, los electrolitos. Entonces, a veces, teniendo eso, o sea, revisando al paciente adecuadamente y sabiendo cómo está todo por dentro, sobre todo sus niveles de colesterol y triglicéridos, vamos a poder tener una buena idea de qué riesgo tiene ese paciente en un momento dado. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, siempre un placer y ahí estamos a las órdenes. Muchas bendiciones. Amén, y a cuidarnos el corazón.